La autoconfianza de quien no necesita demostrar nada a nadie porque sabe quién es en realidad. Hola, continuamos con los aforismos del maestro Chao. El primero que veremos hoy dice: si tenemos poca autoconfianza, deberíamos hacer más cosas, dedicarnos más a la práctica. Con la experiencia, aumenta la confianza. El maestro Chao empieza hablando de la falta de autoconfianza. La falta de autoconfianza no surge de la nada, viene de no saber quién somos realmente. Como no somos conscientes de la chispa de divinidad que arde dentro de nosotros, intentamos llenar ese vacío con una falsa identidad. Nos preguntamos constantemente: ¿quién soy? ¿Cuánto valgo? Y para intentar responder estas preguntas, vamos construyendo una imagen distorsionada de nosotros, el ego. Pero esta imagen es frágil y está siempre en jaque, amenazada por otros y por las circunstancias de la vida. La falta de autoconfianza es una expresión de esa fragilidad del ego. El maestro Chao nos invita a dejar de especular e ir hacia las cosas, meter las manos en la masa y ver qué pasa. A través de la práctica, descubriremos nuestras fortalezas y nuestros puntos débiles. De esta manera, averiguaremos en qué somos buenos y en qué no. Todo esto en un plano superficial. Pero en un plano más profundo, este consejo de involucrarse en la práctica es más valioso aún. Dedicándonos a la práctica espiritual, tendremos más oportunidades de descubrir nuestra verdadera naturaleza. A través de la experiencia directa de la autoindagación, podremos trascender las apariencias del ego y construir una autoconfianza sana y sólida. La autoconfianza de quien no necesita demostrar nada a nadie porque sabe quién es en realidad. A través de la práctica espiritual descubriremos las capacidades de nuestro ser esencial, la capacidad infinita de fluir y de adaptarnos a los cambios, la capacidad de aprender de los errores y corregirlos, la capacidad de perfeccionar las virtudes, la capacidad de hacer el bien y ayudar a todos los seres. El otro aforismo dice: hay que hacer más y decir menos. De esta manera, la vida será más provechosa. En cambio, al hacer menos y hablar más, aparece el chusmerío. Aquí el maestro Chao nos muestra el contraste entre el decir y el hacer, y nos advierte de los peligros de hablar demasiado. Todos lo sabemos por experiencia propia. Es más fácil hablar que hacer. Pero las palabras, si no están al servicio de la práctica, pronto se convierten en una trampa. Una trampa que nos hace creer que conocemos la realidad, pero nos estamos engañando. Las palabras son muy limitadas y no alcanzan para captar la infinita complejidad de la realidad. Solo podemos acceder a esa realidad a través de la experiencia directa. Por eso Lao Tse dice: el sabio no enseña con palabras, sino con actos. En su escuela, el maestro Chao se guía por este principio. Para él, lo primero y lo más importante es la práctica. Dice que el arte marcial o la disciplina que sea, se aprende a través de la práctica física, consciente y sostenida a lo largo del tiempo. Recién después de muchos años de práctica, llega el momento de la teoría y las lecturas para afianzar el conocimiento y completar el aprendizaje. Las palabras son inmateriales,
pero tienen un enorme impacto en nuestra mente y en la de los demás. Por eso es muy importante estar atentos a lo que decimos y a la manera en que lo decimos. En muchas personas, la mente discursiva no para nunca. Es como una radio que transmite las 24 horas. Y a veces ese cotorreo imparable sale a través de la boca. Es esa gente que no para de hablar, aunque no tenga nada que comunicar. Pero tanto el parloteo interno como el externo van drenando nuestra energía. Además, ese parloteo suele tener un contenido negativo. Son palabras de crítica, de queja o de desprecio hacia nosotros mismos y a los demás. Te invito a que observes cómo se desarrolla una conversación entre dos o más personas. Verás qué rápido que están todos hablando mal de algo o de alguien. El chusmerío, la maledicencia, si bien están muy naturalizados, son altamente tóxicos. Es una forma de envenenar la propia mente y la de los demás. Por eso es tan valiosa la práctica espiritual, que nos ayuda a aquietar la mente discursiva y a estar atentos a lo que decimos. De esta manera, la poderosa herramienta de la palabra podremos usarla para hacer el bien, para aliviar el sufrimiento y para comunicar con sabiduría. Muy bien, gracias por escuchar, que tengas paz y alegría.